3, 2, 1, transmitiendo. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este importante evento académico en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Extendemos un saludo especial a nuestro rector, doctor Pablo Vera Salazar, al decano de la Facultad de Humanidades, doctor Edgar Villegas Iriarte, a nuestro director de programa de Derecho, doctor Cristian Rodríguez Martínez, a nuestras invitadas especiales, doctora Pazlova Ataiza Vallejo, jueza especializada en violencia contra la mujer y la familia en Quito, Ecuador, a la doctora Verónica Lescano Lagardi, docente investigadora, profesora de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a nuestra moderadora en la tarde de hoy, la doctora Melina Quintero Santos, docente de Derechos Humanos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena, a todos los docentes y estudiantes de nuestro programa de Derecho y del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, a las personas que siguen esta transmisión a través de las páginas de Facebook del programa de Derecho y del Consultorio Jurídico, y también informamos que este evento es transmitido en simultánea por nuestra emisora institucional Unimagdalena Radio en los 91.9 FM. Las preguntas, dudas e inquietudes que tengan todos los participantes en este evento deben ser consignadas en el chat y serán resueltas por nuestras invitadas al finalizar el panel. El día de hoy se desarrolla una jornada global en pro de la igualdad, de la emancipación, del desarrollo íntegro como persona y de la participación de la mujer en la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas recalca que este día hace referencia a las mujeres corrientes, artífices de la historia y de la lucha por participar en la sociedad en pie de igualdad con los hombres. En la actualidad, el desarrollo tecnológico y social permite a la mujer alternar en diferentes papeles, ser madre, ser esposa, ser ejecutiva, empleada, ama de casa, funciones a las que cada mujer les imprime un sello inconfundible y que solo se le da el hecho de ser mujer. El 8 de marzo recordamos la lucha incansable y constante de miles de mujeres impulsadoras de un cambio encaminado por abrir espacios de los que nosotras hoy gozamos. Gracias a la insistencia y perseverancia de todas estas mujeres que nos antecedieron, hoy tú y yo podemos enfrentarnos a un mundo que resalta un poco más el rol de la mujer como fundadora de la familia y su papel dentro de la creación, formación y mantenimiento de los valores y de las personas que la integran. ¿Qué razones hay para seguir la lucha? Pues claro que sí. De acuerdo con los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas, 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. En el 2019, menos del 25% de los parlamentarios en el mundo eran mujeres. 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género. De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. En los años 92 de historia que tienen los premios Oscar, solo 5 mujeres han sido nominadas al premio de mejor director y solo una lo ha logrado. Es necesario cerrar esta brecha que nos divide, todavía falta mucho para equiparar nuestros derechos con los de los hombres. Pero nosotras, valientes, perseverantes e incansables, continuaremos en la lucha. A continuación le damos paso a la intervención de nuestro director de programa de Derecho, doctor Cristian Rodríguez Martínez. Muchas gracias, Giovanna. Y muchas gracias a todas las personas que están conectadas en estos momentos a través de nuestras redes sociales del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, la emisora de esta casa de estudio de igual forma, a las profesoras, Verónica Lescano Lagardi, quien se conecta en estos momentos desde Buenos Aires y docente de la Universidad también de Buenos Aires. Bueno, ya la profesora Melina Quintero pues hará una mayor presentación de su perfil, de su currículo. Igualmente a la jueza de Ecuador, de Quito, Pazlova Ataiza, muchas gracias por estar en este evento, compartir su experiencia, su conocimiento sobre el tema y sobre todo por aceptar la invitación a la Universidad del Magdalena. Bienvenidas a esta casa de estudio que
en conjunto con el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, con la gestión de la profesora Linda Quintero, logramos eh, no pasar inadvertida la fecha mujeres en la consolidación de sociedad, y por eso, pues como programa de derecho no podemos dejar a un lado esta importante fecha, porque es desconocer, sería desconocer esa lucha que también, sin duda, el derecho ha hecho sus aportes, pero principalmente las mujeres en la consolidación de sociedad y en los hoy toda la normatividad, todo el reconocimiento, todas las políticas públicas, el rol del Estado o la actuación del Estado a favor de la mujer se ha logrado conseguir gracias a esta fecha que conmemora realmente la lucha de la mujer, de que siempre estamos muy rodeados, nuestras madres, nuestras esposas, mi hija, nuestra hija, yo tengo una hija, así que espero también que ella encuentre y que toda la labor que han hecho las mujeres anteriormente, las actuales y las del futuro, permitan realmente encontrar un mundo en unas condiciones con mayor igualdad, que realmente se consiga esa paridad o esa igualdad real que debe existir entre hombres y mujeres, y que ha sido una lucha constante, ¿no? Para ustedes que conocen más el tema que yo, principalmente de estos temas de género y demás. Así que por eso como programa no podríamos dejar a un lado hacer un evento que buscara conmemorar, pero también reflexionar políticas que verdad se llegue a un plano de igualdad real, para así poder realmente decir que existe una protección real a la mujer en muchos escenarios de la vida, ¿no? En el caso académico se viene fortaleciendo, en el caso del programa de derechos, podemos decir que tenemos una, hemos tenido unos porcentajes de igualdad en relación a cuánto ha sido directores de programa y cuánto ha sido directoras. Creo que hemos tenido más directoras de programa que directores. Hoy tenemos un programa mayoritariamente de mujeres, más del 50%, es decir, el 52% en el programa son mujeres. Es decir, el programa de Derecho de la Universidad Magdalena estudia más mujeres que hombres en la actualidad. Eso anteriormente era imposible o difícil, y gracias a esta fecha de hoy esto se ha podido lograr. Sin esa lucha desde esta fecha no había sido posible. Así que muchas gracias a ustedes por estar en este espacio. Bueno, es un espacio de mujer, sobre conmemorar la mujer por mujeres, ¿no? Eh, queda muy, a veces muy complicado que los hombres sentemos posiciones a favor de los derechos de la mujer cuando hay muchas mujeres que pueden hablar sobre realmente de su experiencia, su rol y demás, y su aporte que hacen a la sociedad día a día. En este caso, tenemos a dos invitadas de lujo, a la profesora Verónica Lescano Galardi, que nos hablará de Dina, y también tenemos a la profesora Paloma Astaiza, que además de ser juez, también es docente y maneja todos estos temas de género, o sea, dos enfoques interesantes, porque también un enfoque de género. Ese también ha sido un tema que en Colombia también se viene fortaleciendo. Y bueno, aquí estamos para reflexionar sobre todo qué se debe hacer en el futuro desde ya y para el futuro, para seguir protegiendo, pero sobre todo para seguir avanzando a esa igualdad real que debe existir entre hombres y mujeres en la sociedad, y más en una sociedad latinoamericana como la nuestra que lo demanda. Así que muchas gracias, profesora Melina, quien va a fungir como moderadora de este evento. De verdad, muchas gracias, y esperamos que estén conectados allí para eso, para generar reflexión. Estos temas no ellos, y sin duda incentivar a los estudiantes, principalmente las mujeres, seguir participando, y esa participación de ustedes.
Bueno, al parecer, Bueno, al parecer sí, parece que el doctor Cristian tuvo un pequeño inconveniente con la conexión, pero bueno, continuamos con la intervención de nuestro estudiante de noveno semestre de Derecho, del programa de Derecho, Brian Tovar, quien nos regalará, pues obviamente, un poema a las mujeres en este hermoso día. Brian, adelante. Muchas gracias, doctora. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, especial en esta conmemoración, aquí de celebración, como muy bien lo decían, eh, de una lucha incansable que han tenido las mujeres por alcanzar cierto grado de derecho y la igualdad eh, pues de género entre hombres y mujeres, y pasando por toda la historia, he tomado un poco y he escrito unas pocas líneas, espero pues sea de su agrado, y revisando la historia tenemos inagotables, importantes aportes de la mujer, tanto en la ciencia, en derecho, en nuestra lucha por la independencia, como es el caso de Policarpa Salabarrieta, Manuelita Beltrán. En caso de ciencia tenemos a María Curie, doblemente premio Nobel, la primera en conseguirlo en toda la historia. Y bueno, sin más preámbulos, el poema se llama Valiosa Mujer. Mujeres gladiadoras, reinas soberanas de amor, que gozan de ser la perfecta creación de nuestro todopoderoso Dios. En esta conmemoración de luchas y proezas, quiero rendirles un tributo por tan grande fortaleza. Policarpa y Manuelita, ejemplo de valentía. María Curie, galardón de sabiduría. Con mucho cariño y mucho agrado, estas letras les escribo, porque gracias a mi madre cada día me siento vivo. Muchos dicen que son amor, otros dicen que son pasión. Yo las defino como una perfecta combinación. Muchas gracias, Brian. Excelente, felicitaciones, muy hermoso y bastante sentido tu poema. En nombre, pues, de todas las panelistas, de todas las estudiantes, de todas las docentes del programa de Derecho, en el mío como directora de consultorio jurídico y pues obviamente también de todo el personal administrativo del programa de Derecho y de la Universidad de Magdalena, te damos gracias por tan bello poema, bastante significativo. Bueno, continuamos con nuestro panel, damos inicio al mismo, no sin antes recordarle que la doctora Verónica Lescano Galardi, abogada de la Universidad Pontificia Católica de Argentina, doctora en Derecho Político de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra cursando postdoctorado en Derecho Político en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Educación Superior, docente investigadora categoría cuarta del Ministerio de Educación de Argentina, presidente de la Unión Chileno-Argentina para la Integración Jurídica, directora de diferentes proyectos de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora en Derecho Público e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También nos acompaña en el panel la doctora Pazlova Astaiza Vallejo, es jueza licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, doctora en Jurisprudencia de la Universidad Central de Ecuador, máster en Prevención en Violencia de Género de la Universidad de Salamanca, España, disciente del programa de Prevención en Violencia disciente del programa en Ciencias Jurídicas, validó el doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, docente formadora en Escuela de la Función Judicial en Ecuador, en la Maestría Ambiental y de Seguridad Industrial de la Universidad de Piura, en Perú. Ha participado en cursos en la Corte Constitucional de Ecuador en Justicia Constitucional en Perspectiva de Género. Ha sido comisaria de familia del Ministerio de Gobierno de Ecuador y actualmente funge como jueza especializada en violencia contra la mujer y la familia. Y nuestra moderadora en el panel de hoy es la doctora Melina Quintero Santos, abogada de la Universidad Sergio Alboreda de Santa Marta, especialista en Derecho Administrativo y candidata a magíster de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, conciliadora en Derecho de la Fundación Liborio Mejía y estudiante de cursos de doctorado con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Adelante con el panel, Melina.
Buenas tardes a todos y a todas, a todos los que nos están viendo por las redes sociales, a la doctora Verónica, a la doctora Giovanna, a la doctora Pavlova. Hoy es nuestro día, hoy es el día de conmemorar ese día especial de las mujeres, de demostrar lo luchadoras, lo incansable que somos y todo aquello. No nos ha quedado pequeña esa lucha y la idea es fomentar más estos espacios precisamente para que todas aquellas mujeres que nos estén viendo, para todos aquellos hombres también que nos estén viendo, se unan a nuestra lucha por la reivindicación de los derechos. Y quisiera dejarles con una panelista muy especial a quien admiro, quiero mucho, a la doctora Verónica Lescano, una gran profesional, doctora de la Universidad de Buenos Aires y que nos acompaña amablemente hoy. Y vamos a hablar un poco, Vero, y tú que nos vuelves tanto esas ideas y esas emociones, sé que el público que te está escuchando, que nos está viendo y todas aquellas mujeres, vamos a empoderarlas en sus derechos, vamos a empoderarla en esta lucha que es de todos y de todas, porque el compromiso por la reivindicación de nuestros derechos todavía sigue vigente. Adelante, Verónica. Bueno, muchas gracias, querida Melina. Primero, mi gratitud absoluta. Es un honor estar en este panel con tan bella gente, gente querida como personas, brillantes académicamente y profesionalmente. Mi total gratitud al doctor Cristian Rodríguez Martínez y a la doctora Giovanna Simanza, porque realmente los conocí recién y ya me enamoré. Son dos personalidades hermosas. Realmente me quedé súper emocionada con el poema. Realmente me cayó así como diciendo controlate, Vero. Así que Brian, divino total, me encantó esa impronta que pusieron y compartir aquí el panel con Pavlova, que bueno, es adoradísima, mi jueza ecuatoriana, que ahí está poniéndole toda la vibra a este encuentro. Así que total gratitud para la Universidad de Magdalena y a toda la gente que nos está acompañando. La idea mía en estos minutos, como para poder después, ahí Melina nos va a manejar si hay un intercambio, un debate, una interacción con el público, entonces voy a hacer una breve presentación y más que nada mi idea es una propuesta, un poco tomando tanto las palabras de Melina como la impronta de Giovanna, de Cristian, de Brian, de Pavlova, que es, a ver, por un lado, esto... Antes de, vamos a contar el entretelón, porque ya que contamos así secretitos, el planteo era, ¿decimos feliz día o no decimos feliz día? Bueno, no, Pablo a veces no decimos, a ver, feliz, yo lo único que le puedo poner de feliz a esto es que por una vez en la vida hay un día de los 365 días, uno, donde nos tenemos que poner sí o sí a pensar qué pasa con el tema de las mujeres en el mundo, en la región, en cada país y en mi casa. O sea, por lo menos un día, ¿no? Un día, ya aunque no ponemos uno. Entonces, en eso estamos todos felices y contentos. Todo lo demás, los regalitos, los globitos, los corazoncitos, la rosita, el chocolate, no, gente querida, no estamos de festejo, no es una fiestita, no. Estamos conmemorando, estamos reunidos para justamente potenciar una memoria que es una memoria activa regional, mundial, local y en mi casa también. Entonces, memoria, esta es una palabra que yo quiero que quede como el transversal de lo que yo les voy a decir. ¿Por qué? Porque si no tenemos memoria, nos pasan por encima, hablando así de mal y pronto. Y justamente la lucha de las mujeres es una lucha por el atropello continuo al cabo de los siglos en toda o la mayor parte de las latitudes del planeta. Entonces, nos tiene que servir lo que ya pasó para reproyectar y que no pase. Estamos en esta línea. El pasado nos alimenta un presente para proyectarnos en un futuro que de alguna manera tendrá que modificarse. Si yo me paro desde un punto de vista de un recorrido histórico jurídico, lo que yo les propongo es contarles un poco qué pasa en Argentina. No se asusten, va a ser breve, pero como para que veamos cuáles son los mojones. Yo lo que establecí son 3 etapas de la violencia, porque en sentido estricto este día es un día que lamentablemente se emparenta intrínsecamente con la violencia. El primer corte, la primera etapa de la violencia que yo enmarco en Argentina es la que se da durante el siglo XX
a través de los gobiernos de facto y las dictaduras. ¿Por qué? Porque es la violencia institucional, es la violencia del Estado, es una violencia que atropella, ¿no es cierto? Toda forma de violencia es una fuerza indómita que atropella, básicamente. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? La recuperación de la democracia en Argentina hacia el final del 82, ya en el 83 totalmente recuperada, y empieza un camino ¿para qué? Para consolidar la democracia. Democracia en una idea que vamos a empezar a trabajar a la luz de la Constitución. O sea que la herramienta, ya que somos facultades de derecho, somos operadores jurídicos en cualquier ámbito, entonces la columna vertebral es la Constitución. Esta Constitución va a caminar hacia una reforma en el año 94. ¿Qué voy a recuperar de esa reforma del año 94? Un artículo que es el 75, inciso 22, que tanto Meli como Pavlova lo conocen perfectamente, es un contenido que lleva categoría de jerarquía constitucional a tratados internacionales. ¿Por qué voy a hacer el mojón aquí? Porque justamente a partir de este momento lo que sucede en Argentina es la reinstitucionalización de los derechos humanos como paradigma para consolidar la democracia. Entonces, si en este panel estamos hablando de los derechos humanos de la mujer, mi punto de partida va a ser exactamente la base donde yo encuentro la consolidación de los derechos humanos institucionalizados en el documento por antonomasia que tiene una democracia, que es una constitución nacional en nuestro caso. El segundo corte que yo voy a plantear de la violencia es concretamente el de la violencia ya mirando el universo mujeres. En este corte yo voy a encontrar que a partir del año 85, fíjense que estamos en esta estructura de recuperación democrática, Argentina va a empezar a sostener, a aprobar una serie de convenciones, de tratados que van a empezar a buscar la erradicación de todas las formas, todas las manifestaciones de discriminación, de sojuzgamiento hacia la mujer. Nuestros principales documentos estructurales ahí van a ser la CEDAW por un lado y Belén do Pará en otro. En esto, lo que a mí me interesa rescatar, ya que son documentos internacionales donde los países que intervenimos los conocen, entonces no me voy a profundizar, lo que quiero destacar es que ya a partir de la recuperación democrática, la mujer empieza a tomar un rol de visibilidad. Porque el gran problema que tiene el modelo o el sistema patriarcal o patriarcalista es sostenerse en que la preponderancia del hombre está dada por la invisibilidad de la mujer. Que parece obvio lo que yo estoy diciendo, pero no es obvio, porque podemos tener un sistema donde un tipo de sujeto sea superior porque tiene características, como les digo, evidentemente superiores. No es el caso del sistema patriarcalista. El sistema patriarcalista no se basa en calidades diferenciales, en diferencias competitivas que realmente no se encuentran en las mujeres. Para poder sostenerse, la mujer queda anulada, quedamos invisibilizadas, quedamos por debajo. Este es el gran problema del sistema patriarcalista. No es un problema, uno de los grandes clichés de la crítica que se le hace a cualquier persona, activista o no, que esté a favor del trabajo de las mujeres, es que quieren competir con nosotros, quieren ser más fuertes que nosotros, quiénes se creen que son. O sea, de esto se trata, hay que empezar a desmitificar. El problema del sistema patriarcalista no es que las mujeres, todas nosotras, estamos en contra de una estructura de autoridad. Porque este también es otro cliché. Todas las que bregamos por los derechos de las mujeres somos personas que somos de conflictiva o de estructura, como les digo, que tensa la autoridad. No, acá no se está tensando la autoridad. No es un problema desde la autoridad o con la autoridad. Es un problema de cómo se construyó esa autoridad. Esa autoridad se construye en la invisibilidad, en la anulación de un otro. Entonces, acá es donde tenemos ya el primer tema que tensa. A medida que empezamos a avanzar, nosotros tenemos CEDAW en el 85, la aprobación de Argentina, avanzamos hacia el 96, ya empezamos a darle un poco más de forma, y recién en el año 2006 empezamos una institucionalización, una construcción que va a venir de la mano de la Oficina de Violencia Doméstica y en el 2009 con la Oficina de la Mujer, las dos dependientes de la Corte Suprema, que ya van a empezar a plantearse el acceso de la justicia de las mujeres.
Esto es como ¿cómo les digo? Un pequeño perfil de la institucionalización. O sea, nosotros vamos a tener normativa internacional con rango constitucional, vamos a tener legislación nacional y vamos a tener la explicitación en las instituciones que empiezan a abrirse recintos a que las mujeres con sus problemáticas podamos concurrir a lo que es el llamado acceso a la justicia. Hasta acá me podrían decir, Verónica, estamos bárbaros. Ya está resuelto el tema. Y acá es donde viene el gran punto que tensa el tercer corte de la violencia, que es el que les dejo presentado, y que se explicita principalmente a partir de los últimos años y concretamente estalla con pandemia. Un contexto de pandemia que va a hacer estallar Colombia, va a hacer estallar Ecuador y todos los países que intervenimos, más los de la región. No es un tema exclusivo de Argentina. Yo voy a hablar de Argentina justamente para plantear el enriquecimiento cuando ustedes piensen, pero en Colombia es lo mismo, pero en Ecuador lo mismo. ¿Qué sucede con Argentina? Cuanto mayor crece la normatividad, más se incrementa la violencia particular, las prácticas de convivencia y de ataque hacia las mujeres. En esto voy a abrir un poco el escenario para que no quede solamente reducido a las mujeres, porque al interior de lo que es la problemática de género tenemos mujeres y todo lo que refiere al universo LGTBIQ+. O sea que nosotros vamos a tener no solamente femicidios, sino vamos a tener transvesticidios y transfemicidios. O sea, nosotros empezamos a relevar una problemática donde cualquier manifestación que va en contra del sistema patriarcalista heterosexual empieza a chocar y empieza a crear la tensión. ¿Qué se ve en la práctica? ¿Qué vemos en la práctica? Pavlova lo va a contar desde su experiencia en Ecuador, desde el lado jueza. Yo les digo desde el lado no juez, desde el lado del abogado litigante, del lado de Melina, que recibe la consulta, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos observando es que a medida que se incrementa la formación, la educación en erradicar toda forma de discriminación y de violencia contra las mujeres y el género, más violencia hay. Esto es uno de los datos que más golpean, porque en una respuesta fácil sería, bueno, entonces no formemos más, porque así no hay más violencia. Eso es una falacia clarísima, porque es inválida estructuralmente. Lo que entonces tenemos que pensar es cómo hacemos para esto que Pavlova cuando ingresó en la trastienda que les cuento dijo, hay nuevas generaciones, ojalá que se reproduzcan, ella se va a hacer cargo de esa palabra, ojalá que se repliquen, voy a decir yo, en nuevas generaciones con nuevas prácticas. Acá está el tema. Yo en lo personal, obviamente, como mi universo es más, si bien es profesional litigante, es más del ámbito académico, educacional, yo observo y dejo presentado que el recinto donde eventualmente las nuevas generaciones van a poder hacer ese cambio, esa transformación, es la educación. Si no tengo educación de partida, y estoy hablando de educación desde la primer infancia, si no tengo puesto ahí el eje, todas las leyes que haya no sirven. Lo que nos está pasando a nosotros, que es el segundo corte de violencia, es que tenemos leyes, tenemos instituciones, tenemos jueces que fallan desde perspectivas de género, o sea, existe, pero lo que yo no tengo es el hábito del respeto, lo que yo no tengo es la práctica de la erradicación. Yo pregunto, ¿cómo me llega a mí un tratado o una convención a un lugar remoto en un pueblo periférico de un estado al interior de nuestros estados, de nuestros países? Es ridículo. Es absolutamente ridículo plantearlo desde ahí, porque sé que no llega. Pero la gente no es analfabeta, no es analfabeta, pero nadie va a acceder a una formación ciudadana con el nivel de sofisticación que las capitales, los parlamentos, los congresos tienen para generar esta normativa. Entonces, ¿qué me encuentro? Que a mí me está chocando la legislación y la institucionalidad con la práctica cotidiana. Entonces yo ahí es donde tengo que trabajar. En Melina y Giovanna
tienen el consultorio jurídico, ellas mejor que nadie lo ven, y Pavlova también lo ve como jueza. A ellas no les va a llegar la investigadora formada que sabe a dónde tiene que ir, que tiene el recurso de a quién preguntarle, que sabe evidentemente cuáles son las redes. No, la persona que llega es la persona que no sabe cómo incluso llegó hasta ahí. Entonces, si no empiezo a trabajar el sistema educacional desde muy temprana edad, mal, por más que exista, por más que haya presencia, mal puedo después reclamar. ¿Por qué? Porque ¿quién es el principal responsable o protagonista de esta carencia? El Estado. Y esto no es, y ahora vamos a ser todo anarquista y vamos todos contra el Estado. No, el Estado es una entidad que debe ser confiada, nosotros le confiamos nuestra vida, pero el Estado también tiene que visibilizar dónde empiezan las carencias, cuál es, ¿vieron eso que nosotros procesalmente decimos nulidad absoluta, que es esa que anula toda la secuenciación que se produce? De eso estamos hablando. Esto es nulo de nulidad absoluta, porque en el origen está el error. Entonces, yo resuelvo con poner un programa de educación sexual integral y listo, ya está, cumplí. Tengo una ley, tengo el programa, ya está, cumplí. No. Error. Ahí es donde empieza la conflictiva. Entonces, me encuentro que desde la niñez, ¿qué pasa? Y yo se los digo esto desde una experiencia práctica porque tengo trato con niños, con familias hipervulnerables y demás. Vos en la escuela, en una institución educativa, lo formás de una manera, pero llega a la casa y en la casa vive otro universo. Vive un universo de violencia, vive un universo donde no existen las normas, no existen las leyes, por más que se presumen conocidas por todos. Ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando, y ya con esto voy cerrando, Meli, para que compartamos con Pavlova, si te parece. No, yo tengo acá el cronómetro, me estoy tomando el tiempo, vos sabés cómo soy, no sabés. A ver, la pandemia, ¿qué es lo que puso en jaque y qué es lo que demostró? El recinto más peligroso de la violencia contra las mujeres, que es la casa, es el hogar. Entonces, fíjense la paradoja. El Estado, por cuidarnos a través de sus gobiernos, estableció un aislamiento obligatorio, que duró más o menor tiempo, pero todos nos tuvimos que volver a nuestras casas y de nuestras casas plantearnos educar a la familia, trabajar, convivir. Fue la casa es el lugar más inseguro para una mujer. O sea, fíjense, el Estado, los gobiernos, por proteger, dio en bandeja toda la construcción de las víctimas de femicidio, toda la construcción de las víctimas de violencia. ¿Se dan cuenta de las paradojas? Bueno, de esto se trata, de pensar, ya pensar con otro grado, con otra gravedad, que nadie vamos, a ver, esto no es una cuestión ideológica. Cada gobierno hizo lo que consideró y mayormente en el planeta se generó aislamiento, pero no estábamos preparados para ese aislamiento porque la práctica que existía en cada una de esas casas eran prácticas que no tenían preparación contra la discriminación, contra la violencia, contra el abuso. Eso es lo que falla. Y eso es lo que falló. Cuando Meli me dice, pero el índice de femicidios creció en Colombia, Pavlova me dice, el índice de femicidios creció en Ecuador, yo le digo, el índice de femicidios creció en Argentina. Nosotros actualmente tenemos un femicidio cada 20 horas. Hay un 20%, apenas inició el ASPO, o sea, el aislamiento no obligatorio, 20% de incremento de llamados telefónicos denunciando violencia intradoméstica. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Tengo una pandemia, tengo una enfermedad que no sé cómo manejarla, pero no puedo poner en bandeja a la persona, al victimario, todas esas víctimas. No puedo. Entonces, yo como Estado me tengo que hacer cargo que tengo que incrementar una política de prevención que sea estructural. De esto yo se los dejo como para que lo pensemos, lo trabajemos. ¿Cómo se hace? Básicamente tengo que modificar todo lo que es el diseño curricular. Lo tengo que modificar las estructuras de educación y tengo que empezar a incorporar contenidos convivenciales. Yo no les digo seamos brutos, pero tal vez bajar un poquito, no sé, ¿qué te digo? Prácticas de lenguaje, pero poner medida de convivencia, poner pautas, hacer talleres con las familias.
O sea, empezar a pensar desde otro lado la educación. La educación tiene que tener una perspectiva de género y no es solamente ir a la marcha de Ni Una Menos. No es solamente acordarnos un 8M y hacer un paro, no es solamente eso. Entonces yo se los dejo como para la reflexión. Meli y Pablo ya me conocen, que yo siempre les dejo cosas como para pensar. No les traigo respuestas, y si les trajera respuestas yo estaría cuando me hubiera ganado el Nobel de la Paz. Pero la idea es, si tenemos tantas leyes, tenemos tantas instituciones que trabajan, Pavlova es un ejemplo, es jueza especializada en violencia de género. Entonces, vemos que esto existe, no es que lo decimos nosotros pues nos hacemos la no sé qué, existe, pero ojo, prestemos atención, la pandemia ha puesto totalmente en jaque cuál es la estructura de formación que estamos haciendo en las nuevas generaciones. Si yo a una generación le digo no, porque el respeto por la mujer, pero el nene o la niña llegan a la casa y en la casa la familia es inmanejable desde el punto de vista de la violencia, al nene le así, y le hace peor, lo hace como un bipolar. Entonces, de esto se trata. Cuando yo llego a Pavlova, es la última instancia. Y si ella se equivoca, entonces automáticamente el Estado, la justicia no funciona, la corrupción. O sea, ¿se dan cuenta de lo que voy? O sea, a ver, que tenemos jueces que no escuchan, estamos de acuerdo, que tenemos políticos que no escuchan, estamos de acuerdo, tenemos gobiernos que no escuchan, estamos de acuerdo, pero no es la responsabilidad completa de ellos. Hay una sociedad, somos nosotros, que también, justamente desde las universidades, como la del Magdalena, como la de Ecuador, donde trabaja en Pavlova, como la UBA. A ver, desde las universidades también tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es concienticemos que si no empezamos a formar generando dispositivos que realmente tornen compatible la convivencia intradoméstica con la extradoméstica, mientras ese trabajo no lo hagamos, no sirven que haya 2 millones de leyes, que haya 500 oficinas de violencia doméstica. No sirven. Tendremos toda la buena voluntad del mundo, pero no sirve el trabajo. Les digo, pensamos, debatimos, reflexionamos, mi gratitud completa, Melina y Pavlova, y yo ya quiero escucharlas a ustedes. Gracias, Vero. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú decías desde la educación sobre estos temas tan importantes, como lo comentábamos ahora tras bambalinas, antes de iniciar la transmisión. Comentábamos de la importancia que no es solo decir feliz día, sino que realmente conmemoremos y recordemos estas luchas y que continuamos todavía en la lucha y recordarles a la sociedad que todavía estamos presentes, somos incansables en esta lucha y que nos tienen pendientes ciertos derechos que nos tienen que reconocer. Y como lo decía Vero, no se trata de un ordenamiento jurídico como tal que no puede llegar hasta el rincón más lejano del continente o del territorio del Estado, sino que efectivamente sea aplicable, que efectivamente las personas conozcan sus derechos, las mujeres conozcan, porque uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres es que muchas no conocemos cuáles son nuestros derechos, qué es violencia y qué no es violencia. Por eso es importante recordar en este día y conmemorar a las mujeres como Clara Zetkin, quien propuso la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910. Realmente el Día de la Mujer, si bien se instituyó en una fecha por la Organización de las Naciones Unidas, mucho antes ya había mujeres y movimientos que estaban tratando de que se conmemorara un día, por lo menos de los 365 días que tiene el año, como un Día de la Mujer, y es el reconocimiento precisamente de esas luchas, también como a Rosa Luxemburgo, quien trató también, empezaron a empujar tanto sobre las condiciones laborales de las mujeres para que tuvieran mejores condiciones, porque realmente la lucha de la mujer ha sido para lograr un trato igual, para lograr unas mejores condiciones, no solamente para ella, sino para su familia, porque recordemos que la mujer también tiene unas condiciones o unas características que por el mismo sistema se les hace difícil. Cuando una mujer ya entra en el campo laboral, ya es aún más complicada su condición de vida, porque también es madre, también es esposa, también es hermana, también es hija. El caso colombiano, Verónica, fíjate que la Constitución de 1991 también estableció ciertos artículos en los cuales se consideran a favor de la mujer.
El artículo 13 de la Constitución Nacional nos habla de la igualdad, todos somos iguales, y eso implica que no haya ningún tipo de discriminación en contra de la mujer. También habló de la especial protección que tienen las mujeres durante el embarazo, después del parto, aquellas en las que se encuentre desamparada. El artículo 17 prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. Nuestro artículo 40 también dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y otras formas de participación democrática. También cuando dispone sobre la familia como núcleo fundamental de la sociedad que se constituye por vínculos jurídicos, naturales o jurídicos, por la decisión de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio o por la libertad o por la voluntad responsable de formarla. Esta norma tiene un gran especial significado, dado a que la mujer siempre es quien asume mayor responsabilidad en la crianza de los hijos. Y como lo decía hace un momento, el ir al mercado laboral le impone una mayor responsabilidad, no solamente con su familia, sino con el trabajo. Lo estamos notando ahora con la pandemia por el COVID-2019, y esta pandemia, como bien lo decía Vero, ha marcado también que ya había una pandemia muy vieja históricamente, y era que vivía bajo la sombra, que estaba ahí, y realmente es la violencia contra la mujer. Por eso, durante las 3 primeras décadas del siglo XX se avanzó sobre los derechos de la mujer en Colombia para manejar su patrimonio, para poder votar, para poder tomar decisiones en la vida política. Sin embargo, aún continuamos en la lucha, y por eso es tan especial este día, y sobre todo hacer este tipo de encuentros para que las personas conozcan que no se trata de unas rosas, no se trata de un chocolate, no se trata del peluche, se trata es precisamente de que las mujeres les hagan saber a la sociedad que durante muchísimos años han logrado reivindicar algunos derechos, pero que todavía hay una deuda pendiente de la sociedad, y es comprometer a la sociedad como tal. Nosotros desde Consultorio Jurídico no solamente manejamos el tema de los casos y todo este tema de género, sobre todo con las mujeres del conflicto armado, que fueron víctimas dentro del conflicto armado interno, sino que también les hacemos toda una especie de módulos educativos para que ellas se empoderen en sus derechos, porque realmente consideramos que nosotros tenemos que ser replicadores del conocimiento, porque nosotros atendemos a víctimas del conflicto armado que viven en poblaciones rurales y que no cuentan ni siquiera con servicios básicos para poder subsistir. Entonces, si así son las condiciones de esas personas, imagínense si podrán tener un grado académico o poder saber lo que es un recurso o siquiera lo que es un derecho. Entonces, por eso es tan importante nosotros abarcar estos espacios desde la educación, empoderar desde la educación a las personas sobre sus derechos, para que precisamente en esta lucha esas personas se encuentren empoderados y todos nos sumemos a la reivindicación y a todo el objetivo que queremos lograr. Medicina legal, según datos estadísticos en Colombia, entre el 25 de marzo y el 10 de noviembre, 519 mujeres fueron asesinadas. Se practicaron 9.652 exámenes médicos legales por el presunto delito sexual. El 85% de las víctimas fueron mujeres, adolescentes y niñas. Lo que decía Vero, estamos expuestas, y la pandemia ha revelado precisamente que las casas es el lugar en donde mayor violencia se da en contra de la mujer. Del total de casos de mujeres, adolescentes y niñas, 6.963 víctimas de violencia sexual fueron adolescentes entre los 0 y 17 años. Esto es aterrador, estas cifras. ¿Por qué? Porque 0 a 17 años implica que hay un desconocimiento total de lo que son los derechos y lo que es la integridad y la dignidad del ser humano. Se registraron 279 suicidios de mujeres, 42 con razón probable asociada a conflictos de pareja y violencia física, psicológica o sexual. Es decir, las mujeres todavía seguimos en esta lucha, y estas cifras son importantes darlas para que todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sepan cuál es la realidad de la mujer, sepan que realmente las mujeres, más que rosas, más que
chocolates, necesitamos respeto, necesitamos que se incluyan a nuestras luchas, necesitamos que efectivamente luchen al lado de nosotras y traten de que nosotras se nos reivindiquen todos esos derechos, porque es un día, pero realmente son los 365 días que estamos sufriendo algún tipo de discriminación por el simple hecho de ser mujeres. La Fiscalía General de la Nación aseguró que entre el 1 de enero y el 26 de octubre se registraron 143 víctimas por el delito de feminicidio, 38 durante el periodo de la cuarentena. Dentro del conflicto armado, el registro de la unidad de víctimas con corte al 30 de septiembre del 2020 indica que en Colombia 32.697 personas han sido víctimas contra la libertad y la integridad sexual, y el 91% de esas víctimas son mujeres. Entonces notamos que todavía sigue siendo un patrón de macrocriminalidad la violencia sexual en contra de las mujeres dentro del contexto del conflicto armado, a pesar de todas las normas que ha hecho Colombia y todos los tratados internacionales. Y mira, lo que decía Vero es totalmente cierto. Cuando estamos enfrente de este tipo de estadísticas y que existe, pensar que existe un subregistro, porque esto no es totalmente cierto, porque hay que pensar en la víctima que no declaró, en la víctima que siente miedo, en la que no ha podido o no sabe que eso efectivamente fue una violación de sus derechos. Entonces realmente es bastante preocupante, y por eso la academia tiene que estar siempre ahí apoyando a la mujer en su lucha. Entonces, así como lo decía, así como lo dice, y tengo que traer a colación la Convención de Belén do Pará, es una ofensa la violencia contra la mujer, es una ofensa a la dignidad humana, es una de las manifestaciones de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y así quiero invitar a todos a que el compromiso, a que asuman un compromiso real y efectivo dentro de sus comunidades, para que la mujer pueda reivindicar sus derechos, para que las niñas, adolescentes, mujeres puedan tener todos sus derechos, porque es un deber social, es un deber de todos. Nosotros, hay algo que Vero lo decía, y es educar totalmente. A veces pensamos que no podemos cambiar el mundo, que no podemos cambiar las cosas, pero la norma no va a resolver el problema cuando sabemos que hay ciertos territorios en que la norma no se aplica, en que la persona no lo conoce. Realmente la academia tiene que ir de la mano con todo este ordenamiento jurídico. Bueno, y nosotras que somos abogadas también, empoderar a aquellas que no lo sean y aquellas que desconocen sus derechos para lograr formar estos colectivos también de mujeres. A veces satanizan a las feministas o a los colectivos de feministas, pero es precisamente porque pienso que desconocen un poco la historia con respecto a todas esas luchas que han dado las mujeres, porque piensan que de pronto es algo de ahora, es algo nuevo, pero realmente las mujeres han luchado toda la vida, durante años, durante décadas han luchado para poder conseguir que sus derechos sean una realidad como tal. A mí de verdad me enorgullece mucho estar aquí presente con dos grandes expertas en el tema, con dos profesionales que además son mujeres empoderadas en este tema. Vero, que sin duda es una excelente profesional y excelente docente, y Pavlova, que es una jueza encantada y enamorada de lo que es todo el tema de género. Y voy a darle paso a Pavlova porque a Vero y a mí nos tienen que gritar el micrófono, si no, seguimos. Entonces, un abrazo, Pavlova, adelante. Muchas gracias, mi querida Melina. Tu nombre es hermoso. Hay una canción que siempre recuerdo cuando era pequeñita. Y de Vero igual ya nos echamos flores mutuamente las tres, ¿no? No nos dimos flores, nos echamos flores. Y agradeciendo el espacio a la Universidad del Magdalena y a los directores de quienes la conforman, quiero romper el esquema hoy. Voy a seguir los pasos de nuestro gurú de los derechos humanos en la UBA, Ricardo Rabinovich. ¿Para qué nos va a servir el doctorado? Si no es para cambiar de forma de pensar. Ya en la práctica es tan difícil a veces romper nuestros propios esquemas de los que nos hicimos a nosotras mismas cuando nos construimos, que el de construir se vuelve más difícil. Voy a aprovechar el espacio para salirme del esquema, porque he escuchado desde la mañana cuando salí de mi casa en la radio muchísimas entrevistas por el Día de las Mujeres, ¿no?
pero todas aterrizaban o terminaban en lo que dijo Vero, que penosamente van de la mano. La violencia de género y el Día de la Mujer. Como la experta que ya me precedió en la palabra, pues se lució como siempre en el tema de los derechos, en este caso con el que respetamos siempre y queremos que se respete, el de vivir una vida libre de violencia para no caer en los femicidios, para evitar las violencias y salvaguardar el derecho a la integridad personal. Yo quiero compartirles más que todo desde mis años de administradora de justicia en el Ecuador, tantas cosas. Pero la más importante para las operadoras y operadores de justicia, creo yo, incluyo a los abogados, a las abogadas y a las académicas. Y les decía que por qué voy a citar a Ricardo, porque él me enseñó o aprendí de él al estudiar la etimología de las palabras. Cuando refería y decía el Día de la Mujer, bueno, ¿y por qué es el Día de la Mujer? Más allá de la fábrica Cotton y las incendiaron, porque no es que se murieron, porque también hasta eso nos minimizan, ¿no? Murieron 129 mujeres, no morimos, nos mataron, nos incendiaron y nos quemaron. ¿Y por reclamar qué? Que nos rebajen las horas de trabajo, y a todos de paso, y también porque nos paguen igual que a los hombres, ¿no? Entonces, analizando un poco esto y escuchando las entrevistas, digo, ¿por qué mezclan el Día de la No Violencia, que es el 25 de noviembre, con el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo? Entonces hacía un análisis sobre la visión histórica que tienen y tenemos nosotras mismas de las mujeres. ¿Qué es ser mujer? Y partía del derecho humano que la Vero tan lindo nos enseña, ¿no? El derecho humano de la mujer, por ejemplo, y el que quiero citar es el de la identidad. El derecho de la mujer parte de un derecho que es desconocido por todas nosotras y que es el derecho de la identidad. ¿Y por qué lo digo así? Lo afirmo porque ¿qué es ser mujer? De ahí parte todo. Lo demás es una lluvia, ¿verdad? Todo cae. Entonces, etimológicamente, el término mujer del castellano proviene del latín mulier, ¿no? O sea, ustedes consulten, googleen y pongan ¿qué es mujer? O qué definición de mujer. Proviene del latín mulier, que se deriva del adjetivo molis. ¿Y cuál es la traducción de molis? Blando y aguado. Blando y aguado, de ahí proviene el concepto de la mujer débil, de la mujer blanda y de la mujer aguada, ¿no? Que está ligado a los estereotipos. ¿De dónde proviene esto? De la época del Imperio Romano. Entonces, los prejuicios que nacieron respecto al género femenino se debía precisamente a que, no voy a hablarles de idiomas y de lenguajes, más de 7,000 en el mundo, ¿no? Pero de los idiomas de Europa y de Asia, hasta llegar al griego y al latín, encontré epistemológicamente esta definición popular, es decir, generalmente, y todo el mundo habla de la mujer, nunca estudiamos o sabemos la procedencia de esta palabra, ni encontramos las raíces y decimos, bueno, ¿y quién nos puso mujer? ¿Por qué somos mujeres? Y la perpetua concepción de la mujer como el sexo débil viene entonces justamente de este estudio etimológico de la palabra, ¿verdad? Porque si somos blandas y si somos aguadas, en el Imperio Romano, miren que justamente en esta época de la expansión del segundo elemento que encontré buscando, ¿cómo, quién nos llegó a poner o a titular mujer? ¿Y por qué hice este análisis? Porque las mujeres somos sujetos de derecho. Eso es lo que nos dice la doctrina y la jurisprudencia. Entonces, si somos sujetos de derecho, ¿qué es o qué se conceptúa como sujeto? La persona. Entonces, somos personas, hombre y mujer, somos personas, sujetos de derecho, o sea, atribuibles. Y uno de los derechos, como les decía y mencionaba a mi inicio, el de identidad, que va ligado al de la dignidad. De ahí proviene todo lo demás. En la Edad Media, ¿quién fue otro de los partícipes o de esta mayor influencia de que se generalice este concepto de sexo débil de las mujeres? La Iglesia, penosamente la católica, ¿no? Hablo de Iglesia como religión, no como un dogma interno personal, respeto muchísimo, pero la Iglesia católica en la Edad Media convierte, anexando otra definición de mujer que es lo femenino o la fémina, ¿verdad? ¿Y cuáles son los atributos históricos de esa época a las mujeres? Las responsables de los pecados de la humanidad, las responsables de los pecados y de las desgracias del mundo. Eva, la figura femenina, la peor mujer del mundo, Eva. ¿Por qué? Porque Eva sucumbió a la tentación del diablo, porque Eva sucumbió y le hizo sucumbir a ese pobre víctima, hombre, dándole a comer la manzana, ese hombre sin personalidad, pobrecito, que desconociendo lo que le dijo su Dios omnipotente, le hace caso solo a una fémina mujer.
y comen la manzana, entonces somos las culpables, y por ello hasta este término etimológico de femenina o de fémina fue mal interpretado, y yo creo que lo harían en forma premeditada y hasta perversa. Y lo convierten ¿en qué? En menor fe, o de lo que se entendería como fecundidad, que viene de fémino y de fémina, lo hacen como de la de menor fe. Entonces recordaba también en los estudios de género, porque ojo, es lo que dice la Vero, es espectacular, ¿no es cierto? Si trabajamos en educación y en prevención, no vamos a hablar de femicidios nunca. Y en la escuela y de educación no es solo en la escuela, es en la casa. Empieza en la casa, debe empezar en la casa, ¿verdad? Entonces, las corrientes que nos enseñan sobre estudios de género, una de las más fuertes es el judaísmo. Porque si ustedes hablan con personas o con mujeres a nivel de Sudamérica, tenemos metida la religión católica que proviene de históricamente del judaísmo, en donde, y Dios los creó varón y hembra, los creó hombre y hembra los hizo, bla, bla, bla. Vamos a estudiar nuevamente el lenguaje y el idioma. En el hebreo es Isha, Ish. Ish, hombre, Isha, mujer, pero da la casualidad de que no es el hombre y la mujer como nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Los Adam eran la humanidad en hebreo. La humanidad, Adam, los Adam. Entonces, si es que vamos a una interpretación, una lectura de los expertos de las raíces judías, hebreas, los Adam éramos la humanidad, y de esa humanidad que ya se creó, había muchos Adam que eran humanos, y no se habla del sexo genérico ni nada de esto. Dice la interpretación en la Reina Valera, los hizo varona, porque del varón fue creada. Entonces era varón y varona, tampoco aparece la bendita mujer. Varón y varona en la cultura judía y del término hebreico, y como les digo, se interpretó en la Reina Valera, que también venía del griego. Entonces le sacaron al ish, que es del hombre, a la isha. Entonces ese era el femenino, ¿no es cierto? Entonces se observa una total discordancia en el rol social atribuido a la mujer, excluida de un montón de situaciones. Vamos a irnos a la Biblia nuevamente y vamos a ver que nos han hecho creer que la mujer que vale, que la mujer que tiene valía es la mujer virtuosa, y nos pusieron un montón de características y de estereotipos, que se levanta temprano a cocinar a sus hijos, a darles el desayuno, a planchar el uniforme, y luego les deja en el bus a los guaguas y se va volada a su trabajo. Se olvidó de darle desayunar al esposo, se regresa, le da desayunar al esposo, y luego se va nuevamente a su trabajo, y en el trabajo sigue trabajando, y está la multifacética mujer virtuosa del Proverbio 31, si no me equivoco. Entonces, descontextualizando totalmente, si ustedes se van a analizar el Antiguo Testamento, en los inicios, en la Torá, en el Tanaj, Dios, cuando hizo la Isha, o la creó y le dio atributos, ojo, la mujer era activa en la vida social del pueblo hebreo. Era activa en la política, era activa en la vida económica y también en la religiosa. O sea, no es que estaba sesgada solamente a 5 o 6 actividades y domésticas, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces vamos cambiando la personalidad, o vamos entendiendo que no es pues lo que nos dijeron en la iglesia comúnmente. Por mi culpa, es que tú que eres la culpable, es que las mamás les hacen machistas a los hijitos porque les meten bajo la falda. No, son todos esos estereotipos. Miren cómo se van deconstruyendo el momento que sabemos, mujer, de un adjetivo, pero ¿quién me puso mujer? ¿Quién me titularizó mujer? Tal vez sea una varona, tal vez sea una guerrera, tal vez sea una heroína. ¿Por qué mujer? Y vamos avanzando un poquito entonces ya al siglo IV, en los años 63 antes de Cristo, y nuevamente, ¿no?, de una etapa o época talmúdica de las fiestas judías, más que todo una conocida como el Sukkot, que es fiesta de las cabañas, ¿no? Estaba leyendo un poquito. Miren, algo me gustó mucho, les va a espantar, pero creo que el público es grande, estamos con adultos. Dice la historia que las mujeres tenían un rol protagónico muy importante en las fiestas del Sukkot, porque protagonizaban lo que se llaman ahora las orgías. Entonces, la mujer estaba no solamente segregada en los ritos religiosos dentro de la iglesia para cantos y estas situaciones, sino que participaba activamente en esta, como les digo, como un ritual en los primeros siglos de la edad cristiana. Entonces, por ahí aparecieron, me imagino que los estudiosos de la cultura de las mujeres y de los estereotipos, y dijeron y decidieron en la época talmúdica, en la época cristiana, cuando empieza el cristianismo con Agustín y los demás, a decir, no, pues
¿Cómo va a ser posible que la mujer afuera del templo esté haciendo estas situaciones dantescas de que exhiba su cuerpo? Tiene que avergonzarse de su cuerpo, tiene que taparse el cuerpo y tiene que irse a la casa. Porque la función de la mujer está en la casa, de la mujer. Nunca dijeron de la varona, ni de Isha, ni del, por último, ni de la humanidad, sino del sexo débil, porque así fue el estigma. ¿No es cierto? O sea, el momento en que nos ponen y nos encajonan en la casa y nos asignan funciones, empieza todo ese recorrido por la historia y de los derechos sobre el machismo, el patriarcado, etcétera, etcétera. Entonces, esta visión o este concepto de mujer, cuando nosotros lo tratamos de estudiar a la luz de los derechos, decía, pues, ¿por qué son muchos o por qué tengo yo muchas mujeres que el momento de las audiencias, cuando ya ha pasado todo este doloroso momento de ser víctimas de violencia, cuando tú le preguntas quién eres, cuando nos preguntan quién eres, ¿cuántas respondemos? Ah, soy abogada. No, esa es tu profesión. Ah, soy mamá de 2 hijitos. Sí, ese es tu rol de madre. Ah, soy Melina. No, ese es tu nombre. ¿Quién soy? Eso, creo yo, parte de un concepto de identidad que va ligado necesariamente a un derecho, y es un derecho humano fundamental. Porque si esas 129 que estaban unidas en la fábrica Cotton en Estados Unidos, Nueva York, en 1908, se dieron cuenta, reconocieron que no eran las amas de casa que saben coser, lavar y planchar en la casa para sus hijos, sino que también tienen derecho, tienen voz, y tenemos un montón de atribuciones que nos han querido quitar históricamente, no voy a decir los hombres, sino tal vez esas, cuando se juntan esas malas energías del universo para querer justamente tapar a alguien que les va a hacer de menos o va a querer brillar más, ahí es cuando salta el derecho de la identidad, que va juntamente con el de la vida, porque entonces, ¿para qué vine al mundo? ¿Por qué Dios me permitió venir? ¿Para ser asesinada? ¿Para que me restapen el cráneo rodando las gradas al pretexto del amor romántico que no existe o que dura 6 meses del amor eterno? No es así. La mujer tiene un rol individual, independiente, que parte de su identidad. Y de ahí viene y parte todos los demás, porque cuando yo me empodero, como bien dice Melina, y tomando a Clara Zetkin, que dijo, no, pues es que vean, acuérdense, 129 compañeras murieron y tenemos que por lo menos un día, como dijo Lavero, dedicarle ese día a las mujeres. De ahí parte todo. No solamente la cuestión de los derechos. Entonces, el Día de la Mujer, no hablemos solamente de los derechos de la mujer. Entendamos por qué fue el 1. Y entendamos qué es ser mujer y para qué somos mujeres y para qué estamos en el juzgado, para qué estamos en la academia, para qué estamos en la casa, porque cada lugar, cada espacio que ocupamos, cuando no sabemos para qué estamos, como decía Facundo Cabral, el que trabaja todo el día en algo que no le gusta equivale a un desocupado. Aquí mismo. Si estás todos los días, incluso una trabajadora sexual que lo está haciendo por mantener a su hijo y a su familia o a su prole dedicada a esta actividad denigrante y todo lo demás, tiene que saber por qué está ahí y qué está haciendo y para qué está haciendo. Y de ahí analizar cuáles derechos le asisten en ese rol y en esa actividad. Pero sobre todas las cosas, saber qué soy, qué es ser mujer. Y de ahí ya viene lo demás, creo yo, de, bueno, entonces no me den flores. No me den las cancioncitas, no me dediquen a Ricardo Arjona ni al Vicente Fernández, porque hay muchísimo detrás, porque la mujer en sí, el derecho a ser mujer debe ser por algo, pero no creo que somos ni blandas, ni creo que somos aguadas, sino todo lo contrario. Creo que somos tal vez varonas, creo yo, si es que somos o partimos del concepto dogmático de que fuimos creadas o parte del varón. A mí me encanta ese meme y con ese voy a terminar, ese que dice, yo no vengo de tu costilla, pero tú sí saliste de mi útero, ¿no? Tiene más lógica científica. La dogmática, repito, la respeto, pero si hablamos de un ser creador, de algo que nos creó, creo que nos dijo perfectas. Y el hecho de ser mujer, tenemos que también desmitificar y empezar a trabajar nuevamente en ese concepto en base al derecho a la identidad de qué es ser mujer. Ser mujer es ser un sujeto de derechos, ser mujer es ser persona, ser mujer es saber y tener las fuerzas para sacar adelante al hogar, a la familia, al trabajo, a la actividad y al proyecto que te hayas propuesto en la vida y no renegar de nada de lo que nuestros antecesores tuvieron que vivir, sino salir adelante, sacando adelante justamente lo más bonito que somos internamente en nuestra esencia, lo femenino y lo ser mujer. Muchísimas gracias, Melina, y estamos aquí con Lavero para lo que nos quieran preguntar.
Bueno, muchísimas gracias a las dos. De verdad que ha sido un honor estar con ustedes. Pavlova, yo creo que muchas de las discriminaciones que existen en contra de la mujer y ese sentido de que somos débiles, de que somos blandas, en realidad nunca he conocido una mujer débil y blanda. Nunca. Creo que las mujeres... y cuando voy a una reunión, cuando voy a un hogar en donde hay una mujer ama de casa, veo lo admirable y la fortaleza que tiene una mujer que se dedica solamente a la casa, de verdad. Que quienes tenemos hijos y trabajamos y sabemos todo eso, valoramos el esfuerzo que hace cada mujer desde sus casas porque tiene el trabajo más importante y es criar personas y criar a sus hijos para la sociedad, para una sociedad que a veces es dura y a veces es cruel, sobre todo cuando hay mujeres. Yo tuve el privilegio de tener un papá muy feminista, muy con los derechos de las mujeres y muy abanderado en estos temas. Y siempre nos enseñó a mi hermana y a mí que las mujeres éramos inteligentes, que las mujeres éramos fuertes, que las mujeres teníamos una total independencia y nuestra vida económica, sexual, lo que quisiéramos ser, lo podíamos hacer. O sea, tú eres todo lo que quieras ser en la vida. Ese fue siempre el discurso de mi papá en la casa, entonces nunca creo que crecí sin ver esa violencia que existía en otras partes y cuando comencé a verla, cuando fui adulta, ya me fui dando cuenta que efectivamente sí hay machismo, sí hay cosas que hay que erradicar y hay mujeres que son víctimas de ese machismo y de ese sistema patriarcal que día a día las somete y las mujeres no somos superhéroes, porque es verdad lo que lo decía Pavlova, ese mito de que la mujer le hace el desayuno a los hijos, los pone para el colegio y los lleva y después viene y le hace al marido y después va a trabajar. No, a las mujeres también nos cansamos, las mujeres también necesitamos vida social. No es que seamos mujeres modernas, no, siempre ha sido así. Lo que pasa es que muchas veces nos negaron la oportunidad de hablar y de preguntarnos, como decía Pavlova, quiénes somos y de exaltar también al resto, de decirles quiénes somos nosotras, porque siempre hubo miedo, porque hubo amenazas, porque hubo temores, y las mujeres poco a poco tenemos que salir de esos temores y de ese tipo de violencia, porque no es justo. Si nosotros queremos una sociedad justa y de verdad que se reivindique con la dignidad de las mujeres, tenemos que hablar de las nuevas masculinidades, como dicen, que realmente yo pienso que cuando veo todo el tema de las nuevas masculinidades, digo, pero mi papá fue pionero porque realmente tuve un gran padre y como lo digo, ese era el discurso de mi papá con sus hijas. No, mi papá nunca nos miró como que teníamos mi ideal es que consigan un buen marido, no. El ideal de mi papá era que fuéramos profesionales, que fuéramos independientes, que teníamos grandes capacidades. Mi papá decía que las mujeres eran muy inteligentes, que las mujeres éramos muy fuertes y realmente así lo es. Y por eso cuando Pablo hablaba de la etimología de la palabra, recordaba todo eso que me decía mi padre y es verdad, es que las mujeres no somos ni blandas, ni somos aguadas, ni somos débiles. En realidad las mujeres somos varonas, como lo decía Pavlova, la mujer realmente si quisiera definirse, tenemos una gran fortaleza y un gran sentido humano, no solamente por nosotras, sino también por quienes nos rodean, porque la mujer siempre trata de conservar, de cuidar, de exaltar, y lo veo muchísimo con las mujeres líderes que han sido víctimas dentro del conflicto armado, veo esa capacidad de liderazgo que tienen dentro de sus propias comunidades y a veces me asombro de cómo pueden reconstruirse a sí mismas y reconstruir a su comunidad estudiando, asistiendo a las clases, personas que jamás se habían imaginado que eran líderes, se han vuelto líderes porque a las mujeres hay que darles ese espacio. Ese espacio nos los hemos ganado, lo merecemos. No se trata de que sea un arbitrio, de que sea algo caprichoso de nosotros. No, nosotros como seres humanos, como tal, merecemos ese respeto. Y como lo decía Vero y como lo decía Pavlova, hay que hacerlo desde la educación, hay que hacerlo porque cuando ya tú comienzas a estudiar y comienzas a entender todo esto, vas
sacando y vas desechando todo aquello con lo que creciste y con lo que te enseñaron. Mi papá decía algo que no sé, que si uno, mucho el tema católico, y mi papá decía, si hay que creer en otro Dios, pues creemos en otro Dios. Porque yo fui a una escuela católica, entonces, y yo le decía, papá, pero esto, y mi papá decía, no, si hay que creer en otro Dios, creemos en otro Dios, porque uno no utiliza a Dios para ponerse pequeño uno. Dios es bienestar. Entonces, es invitar, y gracias por estos espacios, de verdad, al doctor Cristian, a la doctora Giovanna, por permitirnos estar aquí. Creo que ha sido de gran satisfacción para todas las que estamos aquí, avanzar en estos temas, y ojalá tengamos más encuentros, y de verdad que muchísimas gracias por asistir, por aceptarnos esta invitación. Ha sido excelente y creo que nos ha dejado bastantes enseñanzas. Cada vez que las escucho les aprendo más. Así es, a la doctora Verónica, a la doctora Paslova, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por el hecho de jurídico, por darnos estas grandes enseñanzas, y de pronto también a nosotras mismas como mujeres empoderarnos más de nuestro rol y de lo que somos y de nuestra identidad como mujeres, y aprendernos a valorar y a seguir en esta lucha constante por la reivindicación de nuestros derechos y por equipararlos igual al derecho de los hombres, para acabar esa brecha existente que existe entre hombres y mujeres. Agradecemos a todos por haberse vinculado a este evento académico organizado por la Dirección del Programa de Derecho y por el Consultorio Jurídico de la Universidad de Magdalena, y a nuestras invitadas especiales por haber compartido con nosotros este importante momento de formación para los estudiantes y docentes del Consultorio Jurídico de la Universidad de Magdalena y del Programa de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias por todo, suerte, abrazos. Un abrazo grande, chao, chao.